Bien, ahora veremos ese ejercicio que corresponde a la unidad número 5. Aquí vamos a ver una aplicación de logaritmos y nosotros, bueno, tenemos acá lo siguiente. Nos dice que si el logaritmo base 2 de x más logaritmo base 2 de y es igual a 8, nos dice selecciona el proceso en el que y se ha despejado correctamente. Bien, entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que ambos logaritmos se están sumando. Aparte de estarse sumando, yo me doy cuenta que ambos poseen la misma base, que es 2. Ahora bien, aparte de poseer la misma base, me doy cuenta de que los argumentos son diferentes. Es decir, aquí tiene argumento X y aquí argumento Y. Ahora, entonces, teniendo en consideración eso, nos vamos a ir a recordar cómo funcionan estos logaritmos. Bueno, aquí tenemos en el logaritmo número uno, cuando nosotros tenemos la suma de dos logaritmos que poseen la misma base, pero argumentos diferentes, dice que eso es igual a tener el logaritmo a esa misma base, pero ¿qué sucede con sus argumentos? En ese caso, m y n los voy a multiplicar. Eso en el caso de una suma. Ahora, en el caso de una resta, lo que hago con esos argumentos es que lo divido. Ahora, en el caso de tener un número b que está multiplicando antes a un logaritmo base a con argumento m, dice que esta b que yo tengo por acá es equivalente a tenerla como un exponente del argumento m. Ahora, en la propiedad número 4 nos dice que si nosotros tenemos un logaritmo base a de un argumento m, eso es igual a tener un logaritmo base a de un argumento n. Dice que estos dos van a ser iguales siempre y cuando m y n sean iguales, y eso es lógico, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta que el caso que tengo en este ejercicio es el primero, donde yo estoy sumando dos logaritmos que poseen la misma base, pero argumentos diferentes. Lo que voy a hacer en ese caso es que voy a multiplicar entonces los logaritmos. Entonces, acá veamos en este primer caso. Aquí yo este, automáticamente puedo anular la posibilidad de que sea literal a la respuesta. ¿Por qué? Porque si me fijo acá, estos argumentos no se están multiplicando, se están sumando. Entonces yo descarto esta. Acá en este literal de, si me fijo, los argumentos también se están sumando, no se están multiplicando como debería de ser según la propiedad. Entonces estas dos ya las descarto. Aquí yo me doy cuenta en el literal C de lo siguiente, que aquí tengo el logaritmo base 2. Entonces aquí en el literal C me doy cuenta de que sí se están multiplicando los argumentos. Ahora en el literal B yo me doy cuenta de que también se están multiplicando esos argumentos. Entonces yo en ese punto podría decir que esos pasos acá están correctos y acá también están correctos. Ahora yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Acá en el literal C está ese 2 que es la base. Y ese 8 en un logaritmo expresado de esta forma, ese 8 equivale a la parte exponencial o al exponente de este logaritmo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo un argumento, ahora, para traducir esto a forma exponencial, voy a tomar la base que es 2 y la elevo a un exponente que en este caso sería 8. Entonces, eso que yo tengo acá está escrito de forma correcta, es decir, es correcto. Ahora bien, acá en el literal B, yo me doy cuenta de que este 2 con este 8 no los han colocado de la forma correcta. ¿Por qué? Ese 8 en lugar de colocarlo como un exponente, lo han colocado como un número que está multiplicando al 2. Entonces, este paso aquí ya no es correcto. Entonces, yo descarto también el literal B y me quedo con el literal C. Ahora, ustedes van a practicar con estos dos ejercicios. Aquí tienen un caso de resta y aquí también tienen un caso de suma. En ese caso de suma, aparte, también tienen esta aplicación de esta también, de esta propiedad 3. ¿Por qué? Porque hay un número que está multiplicando al logaritmo, entonces van a aplicar también esa propiedad. Bien, ahora aquí mismo vamos a ver
la unidad 6 de sucesiones aritméticas y geométricas. Bueno, y acá en sucesiones aritméticas, bueno, recordemos que nosotros aprendimos a identificar cuando una sucesión era aritmética y cuando una sucesión era geométrica. Decíamos que las sucesiones aritméticas eran aquellas que de un término al anterior hay una diferencia constante. Es decir, que nosotros tomábamos un término, le restábamos al anterior, entonces encontrábamos un resultado que se repetía en cualquier término que nosotros tomáramos y siempre y cuando le restáramos el anterior. Entonces, ahí era cuando nosotros teníamos una asociación aritmética. Cuando nosotros teníamos entonces una asociación geométrica, bueno, teníamos este tipo de sucesiones cuando tomábamos un término y lo dividíamos entre el término anterior. Entonces, en ese caso, nosotros encontrábamos algo que le llamábamos razón. Entonces, esta razón también era constante, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a centrar en sucesiones aritméticas y veremos el siguiente ejercicio. En un estadio de fútbol, en la primera fila se sientan 20 personas, en la segunda se sientan 32, en la tercera 44 y así sucesivamente. ¿Cuál de los siguientes términos generales permite determinar la cantidad de personas sentadas en cualquier fila? Bien, en primer lugar, nosotros vamos a tener que identificar si se trata de una asociación aritmética o geométrica. Entonces, me está diciendo el ejercicio que en la primera fila hay 20 personas, en la segunda 32, en la tercera 44. Entonces yo aquí puedo hacer una prueba. Puedo tomar el término 44, a esto le resto el término 32 y yo me daré cuenta de que el resultado es 12. También puedo tomar este 32 y al 32 le quito el término anterior y le resto el término anterior que sería 20 y el resultado seguirá siendo 12. Entonces yo aquí me doy cuenta de que tengo una diferencia de igual a 12 y acá lo tengo ya, ¿verdad? Entonces, si tengo una diferencia que es constante, significa que se trata de una sucesión aritmética y podría descartar también la opción de que sea una sucesión geométrica. Tomando este término, lo divido entre 32, me va a dar un resultado, pero al tomar este y dividirlo entre 20, me dará otro resultado. Entonces, eso me indica que no es una sucesión geométrica, es una sucesión aritmética. Entonces, teniendo esto, como lo que me está preguntando es cuál de los siguientes términos generales permite determinar la cantidad de personas sentadas en cualquier fila, entonces vamos a tener que calcular el término general. Recordemos que el término general de una sucesión aritmética es a sub n igual al primer término más la diferencia que existe entre un término y el otro multiplicado por n, donde n recordemos que es el número o la posición que nosotros queremos identificar menos uno. Ahora bien, tenemos entonces lo siguiente, como ya calculamos la diferencia que es 12, aparte de eso ya conocemos cuál es el primer término que sería 20, entonces a sub n será igual a 20 más 12 multiplicado por n menos uno. Ahora yo sé acá que tener 12 por n es 12n, ahora 12 por menos uno eso es menos 12. Ahora tenemos lo siguiente, tenemos aquí que a sub n será igual a 20 más 12n menos 12. Yo sé que menos 12 y 20 son términos semejantes, entonces 20 menos 12 eso sería 8 más 12 sub n, perdón, más 12n. Ahora bien, ya tengo acá la respuesta, entonces me voy a identificar en los literales cuál sería la equivalente a esa. Y bueno, yo aquí me doy cuenta de que esta no es, tampoco esta y tampoco esta. Entonces la respuesta sería literal A, donde A sub n es igual a 12n más 8. Por ejemplo, aquí nos dice que un doctor receta a su paciente un jarabe para una tos persistente. Le indica que en el primer día debe tomar 110 ml. Dice que después de cada día debe disminuir la dosis en 5 ml cada día respecto al día anterior. ¿Cuántos ml habrá tomado durante 20 días? Del tratamiento, bueno, entonces esto se iría comportando de la siguiente manera. Dice que inicia con 110, luego disminuye es 5, entonces el siguiente día, después de tomar 110, tomaría 105, después disminuye a 100, a 95, a 90, 85, 80 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces la pregunta es cuántos ml habrá tomado durante 20 días, entonces tenemos que calcular una suma parcial
de 20 del término que se encuentra en la posición 20, es decir, a los 20 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Identificar si es una asociación geométrica o es una asociación aritmética. Entonces, hacemos lo siguiente. Bueno, nos preguntamos, ¿es una asociación geométrica? Bueno, y aquí al azar yo he tomado el 95 y lo dividimos entre 100 y nos da 0,95. Bueno, ahora probemos con otros dos términos y he tomado el 100 y lo he dividido entre 105, entonces y yo me doy cuenta que eso es 0,9523 y continúan decimales. Entonces aquí yo me doy cuenta de que este número no es igual a este, entonces por lo tanto no se trata de una asociación geométrica. Ahora veamos, se trata de una asociación aritmética y eso es evidente desde el momento en el que nos dicen, ¿verdad?, de que cada día se va disminuyendo 5 unidades o 5 ml. Pero para hacer la prueba, entonces tendríamos acá, he tomado 95 menos 100, que es este dato menos el anterior, entonces eso es igual a menos 5. He tomado también el 100 menos 105 y eso es menos 5. Entonces significa que se trata de una sucesión aritmética porque el resultado es el mismo en ambos casos. Ahora, entonces yo voy a recordar que para poder calcular una suma parcial, es decir, de 20 días, ahora vamos a utilizar esta fórmula, donde me dice a mí que la suma parcial será igual a tener un medio multiplicado por n y a su vez multiplicado por el primer término más a sub n. Y eso a su vez es igual a tener un medio multiplicado por n y esto a su vez multiplicado por 2 que multiplica el primer término más d, que es la diferencia entre cada uno de los términos y el otro. Y esa d siempre multiplicada por n menos 1. Entonces vamos a identificar cuáles son los datos que nosotros tenemos, cómo vamos a tomar entonces esa parte de la fórmula y nosotros sabemos que necesitamos calcular lo que ha tomado durante 20 días, entonces n sería igual a 20. Ahora recordamos lo siguiente, que ya calculamos la diferencia que existe entre cada uno de los términos, que sería menos 5. Aparte de eso, ya sabemos que el primer término es igual a tener 110 ml. Bien, ya con esto, entonces nosotros sustituimos en nuestra fórmula y tenemos aquí que ese o la suma parcial de 20 días será igual a tener un medio multiplicado por n, es decir, un medio multiplicado por 20. Ahora eso lo vamos a multiplicar por 2. A su vez, este 2 multiplicado por el primer término, que sería 110, a eso le vamos a sumar d multiplicado por n menos 1, es decir, menos 5, que es el valor de d, multiplicado por 20 menos 1. Ahora vamos a realizar las operaciones que nos han quedado. Entonces aquí nosotros vamos a tener 1 por 20, que es 20, y 20 me queda entonces dividido entre 2. Ahora aquí tenemos que 2 por 110 es igual a 220 y por acá tenemos una multiplicación de signos y nosotros podemos decir más por menos, bueno, eso es menos, entonces este menos 5 estará multiplicado por 20 menos 1, que es 19. Ahora entonces tenemos lo siguiente, 20 entre 2, eso es 10. Ahora tenemos 220 menos 5 por 19, que sería 95. Ahora bien, tendríamos entonces 10 multiplicado por 220 menos 95, que sería 125. Y ahora ese 10 por 125 será igual a tener 1250. Significa que ese paciente en 20 días habrá tomado 1250 ml, que es la recomendación del doctor. Respuesta entonces sería literal B. Ahora, este ejercicio va para ustedes, el ejercicio de práctica, lo realizan. Ahora vamos, bueno, también ese es para ustedes, ejercicio de práctica. Vamos con sucesiones geométricas y aquí tenemos lo siguiente. Nos dice que, bueno, nos pregunta cuál es el término general de la sucesión y nos da una sucesión, ¿verdad? Menos 3, menos 12, menos 48, menos 192, etcétera. Esa continúa. Entonces, aquí nosotros tendríamos que probar si se trata de una sucesión geométrica o de una sucesión aritmética. En este caso, ¿verdad? Ya la comprobación, ustedes ya saben cómo realizarla. Toman, por ejemplo, menos 48 y lo dividen entre menos 12, ahí le va a dar un resultado que sería o tendría que ser el mismo que, por ejemplo, tomando menos 192 y dividiéndolo entre menos 48, o bien tomando menos 12
y dividiéndolo entre -3, ¿verdad? Ahora bien, entonces, si comprueban eso, se darán cuenta de que se trata de una sucesión geométrica. Ahora, entonces, como nos está preguntando cuál es el término general, y yo sé que el término general de una sucesión geométrica está dado por la siguiente formulita, por aquí se lo voy a escribir. Por a sub n igual al primer término multiplicado por la razón y esa razón elevada a la potencia n menos uno. Entonces nosotros aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a probar estos literales. Para no calcular el término general como tal, vamos a calcular o vamos a ver de qué forma podemos cancelar alguno de estos literales para descartarlos y no confundirnos más en ellos. Yo aquí me doy cuenta que todos estos términos son negativos, entonces yo me doy cuenta de que este término no me va a dar negativo en ningún momento. Entonces aquí yo automáticamente descarto esto porque de por sí este término es positivo. Este primer término según es positivo. Y acá yo me doy cuenta que el término general de una asociación aritmética, lo primero que me aparece es el primer término. Entonces, este 3 si se fijan, es positivo. Entonces, y acá en esta asociación tiene que estar como negativo. Entonces, yo la descarto. Y veamos qué otra podemos descartar. Bueno, otra que podemos descartar sería esta, la de literal D, porque el término me dice que la razón está elevada a la potencia n menos uno. Y miren acá, esta potencia dice n más uno. Entonces yo la descarto. Entonces me quedo con el literal C o bien el literal A. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces, probando el literal A. Entonces acá probamos el literal A y decimos, probando con el primer término, que el resultado nos debe de dar -3. Entonces yo digo, como voy a probar el primer término, entonces tendría A sub 1 igual a tener -3 multiplicado por 4 elevado a la n menos uno, donde n recordemos que es uno. Entonces tendríamos uno menos uno. Ahora ese uno menos uno, eso es cero. Ahora, si nosotros tenemos un 4 elevado a la cero, eso es uno. Entonces, y tener 1 por -3, eso es -3. Entonces, aquí nosotros comprobamos que el primer término efectivamente es -3. Entonces, significa que este sería la respuesta correcta. Ahora, pero ¿qué sucede con ese literal C? Si nosotros estamos en duda, podemos comprobar con este literal C. Aquí le vamos a corregir, que sería con el literal C. Entonces aquí podemos observar nosotros, bueno, vamos a probar con el primer término que es -3. Entonces la respuesta nos tendría que dar -3. Entonces tenemos a sub n igual a tener -3 multiplicado por -4 elevado a la n menos uno, donde n recordemos que como es el primer término que estamos comprobando, entonces n es igual a uno. Entonces tendríamos -3 menos 4 elevado a la n menos uno, entonces sería uno menos uno, que sería cero, y tener -4 a la cero, eso es uno. Entonces aquí tenemos -3 por uno y la respuesta es -3. Vale, aquí si bien es cierto, este término, el resultado ha cumplido con el primer término que debería de, o nos aparece, mejor dicho, en nuestra sucesión inicial en la que ya nos da el ejercicio, pero ¿qué sucede si nosotros probamos el segundo término? Recordemos que en el segundo término, bueno, nos tendría que dar -12. Ahora bien, entonces nosotros tenemos acá que si lo probamos con el segundo término, tendríamos que el segundo término será igual a tener -3 multiplicado por -4 elevado a la n menos uno, donde n en este caso sería 2. Entonces tendríamos elevado a la 2 menos, a la 2 menos uno. Entonces aquí tendríamos -3 multiplicado por -4, 2 menos uno sería uno. Entonces -3 elevado aquí, el -4 a la uno, eso es -4. Tendríamos entonces la multiplicación de -3 por -4, eso es igual a tener 12. Si ustedes se fijan, nos da 12, pero nos da 12 positivo y tendría que darnos 12 pero negativo. Entonces, este, el literal C, yo lo descarto, ¿verdad? Y ojo con eso, porque estas son pequeñas pruebas que a ustedes les van a aparecer por ahí en la prueba avanzo. Si se fijan, aquí sí me daba efectivamente -3, pero ¿qué pasaba si yo probaba para el otro término? Me daba el número, el valor, pero con signo diferente. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. Bien, ahora tenemos ese otro ejemplo que nos dice lo siguiente. Nos dice,
Una empresa especializada en la construcción de pozos cobra $1,000 por perforar el primer metro de un pozo e incrementa en 10% el precio de cada metro que se perfora respecto al costo del metro anterior. ¿Cuánto cobrará la empresa por un pozo de 5 metros? Bueno, esto lo tenemos un poco fácil. ¿Por qué? Porque solamente nos está pidiendo calcular la suma de 5 términos. Entonces, 5 términos está muy sencillo de calcularlo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros? Que el primer metro lo va a cobrar tal cual la empresa por $1,000. A partir de ese primer metro, dice que el segundo término, es decir, el segundo metro, lo van a cobrar, pero con un incremento de 10% respecto a lo que cobraron anteriormente. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Nosotros vamos a tener entonces en total 5 términos. Ahora bien, el primer término estará dado por $1,000, es decir, el primer metro por $1,000. ¿Qué sucede a partir de este primer metro? Sucede que se le va a incrementar el 10% respecto a lo que han cobrado. Entonces, tener el 10% es igual a tener el 0,10 o 0,1. Ahora bien, entonces para calcular el término 2 nosotros vamos a decir, bueno, eso va a ser igual a tener lo que costó anteriormente, que sería $1,000, más ahora el incremento del 10% sobre esos $1,000. Si nosotros entonces realizamos $1,000 más $1,000 multiplicado por 0,10, eso va a ser igual a tener $1,100. Ahora, ¿qué va a suceder cuando ya se tenga que perforar el tercer metro? Bueno, entonces para este tercer metro ya no va a cobrar ni $1,000 ni tampoco lo que cobró anteriormente. Entonces, ¿qué significa? Que ahora para el tercer metro va a tomar lo que cobró anteriormente, pero le va a sumar otra vez el 10% sobre lo que cobró anteriormente. Entonces, recordemos que lo que cobró fue 1,100, entonces va a tener 1,100 más los 1,100, pero multiplicados por el 10%. Entonces, si nosotros hacemos esto, el resultado será 1,210. Ahora, para el cuarto metro, va a cobrar lo que cobró anteriormente, pero a eso le va a sumar el 10% sobre esa cantidad que cobró antes. Entonces vamos a tener 1,210 más esos 1,210 multiplicados por el 10%. Entonces eso nos da un total de 1,331. Y así para el caso del metro número 5. Ahora, va a cobrar lo que cobró anteriormente, pero agregándole el 10% sobre eso que ha cobrado. Entonces vamos a tener 1,331 más esos 1,331 multiplicados por el 10%. Y eso es un total de 1,464,1. Ahora, como lo que nos está pidiendo es la cantidad total que ha gastado en esos 5 metros, entonces nosotros vamos a sumar todos esos 5 términos. Entonces vamos a tener 1,000 más 1,100 más 1,210 más todo esto. Entonces, al realizar todas las sumas nos da un total de 6,105,10. Nos vamos acá a las respuestas y bueno, aquí nosotros la identificamos. Y estos serían sus ejercicios de práctica. Bien, aquí tienen, calcula el término 6 de la asociación tal y acá tienen este otro. Se los voy a acercar, ese es el enunciado y eso es lo que ustedes van a realizar. Bien.